Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía positiva. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a su canal, donde hablamos de lo que más nos gusta, las novelas turcas y sus protagonistas. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugoso que les va a interesar, sobre todo si son fans de una de las parejas más queridas y sí, estamos hablando de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, esos dos que nos enamoraron en Cherry Season, y que luego nos hicieron suspirar con su amor en la vida real. Pero antes de que entremos en materia, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Aquí van a encontrar las últimas noticias, chismes, entrevistas, análisis y todo lo que quieran saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Así que no se lo pierdan y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El título de este vídeo ya les dio una pista: drama turco Serkan Ayolu y Özge Gürel, la pelea que impacta a todos. Y sí, así como lo oyen, parece que no todo es miel sobre hojuelas en el paraíso de esta pareja que creíamos perfecta. En los últimos días han circulado rumores, fotos y hasta fuentes cercanas, que afirman que Serkan y Özge habrían tenido una fuerte discusión. Pero ojo. Aquí vamos a analizar toda la información que tenemos para tratar de entender qué es lo que realmente está pasando y si debemos preocuparnos por el futuro de esta relación. Para empezar, es importante recordar cómo comenzó esta historia de amor. Serkan y Özge se conocieron en el set de Cherry Season en 2014. La química entre ellos era innegable y traspasó la pantalla. Aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, los paparazzi y los fans no tardaron en descubrirlos. Y la verdad es que nadie se sorprendió porque era evidente que estaban hechos el uno para el otro. Durante años nos deleitaron con su amor, sus viajes, sus fotos adorables en redes sociales y su apoyo mutuo en sus carreras. Se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas de Turquía, un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en el set de grabación. Y luego en 2022, llegó la noticia que todos esperábamos: se casaron. Una boda de ensueño en Alemania, rodeados de amigos y familiares, que fue la culminación de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Las fotos de la boda eran simplemente espectaculares. Özge luciendo radiante en un vestido blanco clásico y elegante, y Serkan con una sonrisa que reflejaba toda la felicidad del mundo. Los fans enloquecieron, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Pero como dice el dicho, después de la calma siempre viene la tormenta. Y parece que esa tormenta llegó al mundo de Serkan y Özge. ¿De dónde surgen estos rumores de pelea? Todo comenzó con algunas publicaciones en redes sociales que llamaron la atención. Algunos fans notaron que Serkan y Özge llevaban varios días sin publicar fotos juntos, lo cual es inusual, ya que suelen ser muy activos en sus cuentas. Antes era casi una rutina verlos compartiendo momentos de su vida diaria, desde cenas románticas hasta escapadas a lugares exóticos. Esa constancia era una de las cosas que más encantaba a sus seguidores, pues les permitía sentirse más cerca de la pareja. Luego aparecieron algunas fotos de Serkan en un evento social sin Özge, y viceversa. Esto, aunque no es una prueba definitiva, levantó algunas sospechas. Por ejemplo, Serkan fue visto asistiendo a la gala de una importante marca de ropa sin Özge, mientras que ella fue fotografiada apoyando una causa benéfica sin la compañía de su esposo. Estos hechos, aunque podrían ser coincidencias, no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la publicación de un portal de noticias turco que afirmaba, citando a una fuente cercana a la pareja, que Serkan y Özge habían tenido una fuerte discusión por motivos que no se especificaron. El artículo, que rápidamente se viralizó, hablaba de gritos, portazos y una atmósfera tensa en su hogar. La fuente anónima incluso sugirió que la pareja estaba considerando seriamente tomarse un tiempo separados para evaluar su relación. A partir de ahí la información comenzó a circular como pólvora en redes sociales, con diferentes versiones y especulaciones. Algunos decían que la pelea se debía a celos profesionales, ya que ambos están trabajando en diferentes proyectos y podría haber cierta competencia entre ellos. Se rumoreaba que Özge había conseguido un papel protagónico en una nueva serie de televisión que prometía ser un éxito rotundo, mientras que Serkan no había tenido tanta suerte en sus últimos proyectos. Esta situación, según algunos, habría generado cierta envidia y resentimiento por parte del actor.
Otros aseguraban que el problema era la falta de tiempo para pasar juntos debido a sus apretadas agendas. Tanto Serkan como Özge están constantemente viajando por motivos de trabajo, asistiendo a eventos, grabando series y películas, y cumpliendo con compromisos publicitarios. Esta falta de tiempo para estar juntos, según algunos, habría erosionado la relación y generado una sensación de distancia entre ambos. Las largas horas de trabajo y los viajes constantes habrían impedido que la pareja pudiera disfrutar de momentos de calidad juntos, lo que habría afectado negativamente su conexión emocional. Y otros, más dramáticos, incluso llegaron a hablar de una posible infidelidad. Este rumor, aunque infundado y sin pruebas, fue el que más daño causó a la imagen de la pareja. Se especuló sobre la posible existencia de terceras personas en la relación, lo que generó indignación y decepción entre los fans. Sin embargo, es importante recalcar que este rumor nunca fue confirmado y que no existe evidencia alguna que lo respalde. Pero, cuidado. Aquí es donde tenemos que ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Como siempre les digo, no todo lo que se publica en Internet es verdad. Y muchas veces los medios de comunicación, especialmente los de espectáculos, exageran las cosas para generar más clics y visualizaciones. A veces una simple discusión puede ser magnificada y convertida en una crisis matrimonial de proporciones épicas. Hasta el momento ni Serkan ni Özge han hecho ninguna declaración oficial sobre esta supuesta pelea. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado al respecto. Lo cual, por un lado, puede interpretarse como una confirmación tácita de que algo está pasando. El silencio de la pareja podría ser interpretado como una señal de que los rumores tienen algo de verdad. Sin embargo, también podría ser una estrategia para evitar alimentar la polémica y proteger su privacidad. Pero por otro lado, también podría significar que simplemente no quieren darle importancia a los rumores y prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Tanto Serkan como Özge siempre han sido muy celosos de su intimidad y han tratado de mantener su vida personal alejada de los medios. Es posible que estén optando por esta misma estrategia en esta ocasión, evitando pronunciarse sobre los rumores y esperando que la tormenta pase. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Sí es cierto que hay señales que sugieren que podría haber algún problema entre Serkan y Özge. Pero también es cierto que no hay pruebas contundentes que confirmen una pelea grave o una crisis en su matrimonio. La realidad es que solo ellos dos saben lo que realmente está pasando en su relación. Lo que sí podemos hacer es analizar la trayectoria de la pareja y tratar de entender su dinámica. Serkan y Özge siempre se han caracterizado por ser personas discretas y reservadas en cuanto a su vida personal. Nunca han sido de ventilar sus problemas en público ni de alimentar los chismes. Así que es probable que si realmente están pasando por un mal momento, prefieran resolverlo en privado y lejos de la prensa. Esta actitud discreta y reservada es una de las características que más admiran sus fans, quienes respetan su privacidad y evitan invadir su intimidad. Además, es importante recordar que todas las parejas, incluso las más perfectas, tienen altibajos. El matrimonio no es fácil y requiere trabajo, comunicación y compromiso. Es normal que haya desacuerdos, discusiones e incluso momentos de crisis. Lo importante es saber cómo afrontarlos y superarlos juntos. Ninguna relación es perfecta y todas las parejas enfrentan desafíos a lo largo del camino. Lo importante es tener la voluntad de trabajar juntos para superar esos obstáculos y fortalecer la relación. En el caso de Serkan y Özge, creo que es fundamental tener en cuenta sus carreras profesionales. Ambos son actores muy exitosos y están constantemente viajando, grabando y promocionando sus proyectos. Esto puede generar estrés, cansancio y falta de tiempo para dedicarle a la relación. Es posible que esta sea una de las principales causas de los problemas que puedan estar enfrentando. El mundo del espectáculo es muy demandante y exige mucho tiempo y energía, lo que puede afectar negativamente la vida personal de los actores. Pero por otro lado, también es cierto que Serkan y Özge se aman profundamente. Han demostrado a lo largo de los años que su amor es fuerte y verdadero. Han superado obstáculos y han construido una relación sólida y duradera. Así que a pesar de los rumores y las especulaciones, yo creo que tienen muchas posibilidades de superar esta crisis y seguir juntos por muchos años más. Su historia de amor ha sido una inspiración para muchos y ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.
Mi consejo para ellos y para todas las parejas que están pasando por un mal momento es que se comuniquen, que se escuchen, que se pongan en el lugar del otro y que recuerden por qué se enamoraron en primer lugar. El amor es un regalo precioso que hay que cuidar y proteger. La comunicación es clave para resolver cualquier problema en una relación. Es importante hablar abiertamente y honestamente sobre los sentimientos y preocupaciones, y estar dispuesto a escuchar la perspectiva del otro. Así que, amigos míos, vamos a mantener la esperanza y a esperar que Serkan y Özge resuelvan sus diferencias y sigan haciéndonos soñar con su amor. Mientras tanto, no nos dejemos llevar por los chismes y las especulaciones. Recordemos que la verdad solo la saben ellos dos. Y que al final del día, lo más importante es que sean felices, juntos o separados. Lo más importante es que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por caminos separados. Para concluir, hemos analizado la información disponible sobre los rumores de una posible pelea entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hemos visto cómo comenzó su historia de amor, su matrimonio de ensueño y las señales que han levantado sospechas en los últimos días. Hemos resaltado la importancia de no dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones, y de tener en cuenta la trayectoria de la pareja y sus carreras profesionales. En definitiva, no tenemos una respuesta definitiva sobre lo que está pasando entre Serkan y Özge. Pero sí podemos desearles lo mejor y esperar que resuelvan sus diferencias y sigan juntos por muchos años más. Y bueno, mi gente linda, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Gracias por llegar hasta el final y por compartir este momento conmigo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta pelea entre Serkan y Özge? ¿Creen que es algo grave o simplemente un rumor exagerado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí van a encontrar las últimas noticias, chismes, entrevistas, análisis, y todo lo que quieran saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos. No se lo pierdan. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y mucha buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.